Señora Muchas gracias. directora. Buenos días, señor presidente. Nancy Yáñez, directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, centro que ha ejercido labores de secretaría técnica respecto a la defensoría jurídica en nuestra casa de estudio, una instancia que se ha constituido en el marco de las movilizaciones sociales, precisamente para proveer asesoría jurídica a las víctimas y hacer monitoreo de derechos humanos de acuerdo a los estándares internacionales en la materia. Me acompaña el presidente del Centro de Estudiantes, Vicente Busto, la encargada de la comisión comisaría, Fernanda Arias, y me acompaña además Isidora Donoso, miembro también de la Defensoría. En nuestra presentación vamos a tratar 4 aspectos. 1, si hay violación de derechos humanos. 2, si esta es sistemática y generalizada a la luz de los estándares internacionales. 3, la actuación del presidente de la República. Y 4, la constatación de irregularidades en los ámbitos en que ha trabajado la Defensoría, que son fundamentalmente comisarías y centros de salud. Para comenzar, una breve referencia a las situaciones de derechos humanos que hemos observado desde el día 18 de octubre hasta la fecha, tanto en el contexto del estado de emergencia como en las movilizaciones sociales. En primer lugar, atentados a la vida, la integridad física y psíquica, que han resultado en homicidio, ejecuciones sumarias, como aquí se señalaban, cuyos responsables son agentes del Estado, específicamente militares, en el contexto del estado de excepción. Maltrato y abuso policial de carácter físico, sexual y psicológico, violencia desproporcionada resultante fundamentalmente de golpes con resultado de lesiones leves, graves, amenaza, intimidación, desnudamiento, actos de connotación sexual y actos discriminatorios cuando las personas se encontraban bajo el control de agentes del Estado en comisarías u otros centros de detención. Omisión del trámite de constatación de lesiones, funcionarios sin identificación, presencia de personas civiles que participaron en procesos de detención ilegal, de negación de acceso a la información, ilegalidad en los procedimientos de detención. La información recabada en los centros de salud y la recibida por la Defensoría a través de denuncias presentadas por las víctimas no han permitido constatar un gran número de personas lesionadas, producto del impacto de proyectiles no balísticos, carros lanzaagua, bombas lacrimógenas, golpes y atropellos premeditados. Vulneración de derechos de personas pertenecientes a grupos vulnerables, y vemos con particular preocupación la violencia sexual ejercida contra mujeres o personas de la diversidad sexual y la afectación de los derechos de niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas migrantes, personas con VIH y personas en situación de calle. Quiero hacer una breve referencia a la tendencia que ha tenido en las últimas semanas la situación de vulneración de derechos humanos. 1, la actuación de la fuerza pública de la que devienen las violaciones de derechos humanos se da en el contexto del ejercicio de la protesta social, es decir, en las marchas. Esto es relevante porque se ha señalado por parte de las autoridades que sugiriendo que hay una situación de contexto que habilita el ejercicio de la fuerza policial y que en esta situación de contexto existirían actos de violencia que ameritan la represión. Lo cierto es que la actuación de la fuerza pública es en el contexto de la movilización social y en el contexto de actos de violencia aguda o de saqueo, más bien lo que se ha observado es una ausencia de fuerzas policiales a efectos de restablecer el orden público en forma adecuada. Una cuestión que también ha sido observada es que efectivamente Carabineros ha reemplazado el uso de proyectiles por el uso de otro tipo de dispositivos como unos que disparan aire comprimido antidisturbio y se ha generado una serie de situaciones de lesiones producto del uso de bombas lacrimógenas directamente al cuerpo, uso de gases irritantes, particularmente de gas pimienta, y una situación particularmente problemática es el uso de químicos por el carro lanzaagua, del que han derivado situaciones de quemadura
en el cuerpo de las personas, habiéndose registrado un caso particularmente, una persona con quemaduras grado 2 y que tiene el 30% del cuerpo afectado. Respecto a la utilización de pistolas antidisturbios, la verdad que se observó sobre todo los primeros días del anuncio del general de Carabineros una disminución. Sin embargo, últimamente esta situación ha vuelto a verificarse en las protestas, fundamentalmente en regiones, pero también en Santiago, y uno de los últimos casos involucró a un camarógrafo del medio Megavisión. La violencia política sexual continúa y continúan en definitiva con un sesgo de género afectando a mujeres y personas de la diversidad sexual. Y ha tenido en definitiva distintas expresiones, ya no solo el desnudamiento y las sentadillas en los centros de detención, sino que también en el momento mismo de la detención, donde se ha denunciado que se han rasgado las ropas, las vestiduras a las personas, colocándolo entonces en condición de desnudez, afectando sin lugar a duda su dignidad. Una cuestión particularmente compleja es el uso desproporcionado de la fuerza en establecimientos educacionales, y queremos resaltar dos casos. Uno que se suscitó el día 26 de noviembre, donde se lanzaron bombas lacrimógenas al interior del Liceo San Francisco de San Ramón sin proveer resguardo a los estudiantes, siendo afectados incluso niños de educación preescolar, prekinder y kinder. Otro caso particularmente grave es el que afectó al Liceo 7 de Niñas Teresa Prat, de donde resultaron no solo jóvenes víctimas de violencia física, sino que también de violencia sexual. Las cifras generadas por la Defensoría Jurídica hasta el día viernes 29 de noviembre son las siguientes. Hemos recibido 2.146 denuncias. Las denuncias que hemos recibido como Defensoría son complementarias de las que ha recibido el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Por lo tanto, no son una cifra oficial en el sentido de que da cuenta de la totalidad de vulneraciones de derechos humanos, sino que da cuenta de las vulneraciones de derechos humanos que nosotros hemos podido verificar a partir de las denuncias que nos han sido presentadas por las víctimas, por sus familiares o por nuestros voluntarios en los lugares donde tenemos presencia como Defensoría. De estos casos, 5 corresponden a proyectiles balísticos, es decir, arma de fuego, y 1.399 casos corresponden a disparo de proyectiles no balísticos, generando lesiones de distinta consideración. Algunos de extrema gravedad, como son las lesiones oculares. En la Defensoría se han reportado 136. También hemos recibido 261 denuncias de casos de lanzamiento de bombas lacrimógenas que han impactado directamente el cuerpo o la cabeza, 255 denuncias causando lesiones, 91 personas afectadas y lesionadas con gas pimienta, 7 denuncias por desnudamiento, 8 casos de atropellos por vehículos policiales no accidentales, y 55 casos que denuncian abuso policial de distinta naturaleza. Hemos recibido 102 denuncias por casos de detenciones arbitrarias y faltas al debido proceso, con lo cual pueden verificar que la mayoría de las denuncias tienen que ver con vulneraciones de derechos que afectan la integridad física y psíquica de las personas. En cuanto al género, hemos recibido 2 denuncias que corresponden a personas no binarias y 2 a personas transmasculinas, en la mayoría de los casos con violencia sexual o actos discriminatorios en función de la orientación sexual de las personas, 275 que involucran a mujeres, 1.727 a hombres y 140 sin información de género. 139 de las denuncias que tenemos se refieren a derechos de niños, niñas y adolescentes, y ello porque la mayoría de las denuncias que involucran a niños, niñas y adolescentes las derivamos a la Defensoría de la Niñez. 9 afectan a adultos mayores, 21 a personas extranjeras, 3 a personas con discapacidad, 4 a personas indígenas y 9 a personas
personas en situación de calle. Hasta el día 25 de noviembre, la mayoría de estas denuncias involucraban al Cuerpo de Carabineros, 1.360 corresponden a Carabineros, 32 corresponden al Ejército de Chile. Sin embargo, las que corresponden al Ejército de Chile son, sin lugar a duda, las más graves porque corresponden a ejecuciones sumarias. Y esto es relevante porque se dan en el contexto del estado de emergencia, en primer lugar, y evidentemente responden a lo que señalaba, no se condicen con lo que han señalado las autoridades de gobierno, sobre todo objetando el informe de Amnistía Internacional, ¿no? Dando cuenta de que efectivamente el Ejército habría tenido una conducta intachable durante el estado de emergencia, como sostuvo el ministro de Defensa, sino que lamentablemente tenemos como resultado de la acción del Ejército casos que implicaron la pérdida de vidas humanas. 4 involucran a Policía de Investigaciones y un caso a la Marina de Chile. Hemos presentado como Defensoría 687 denuncias al Ministerio Público por lesiones corporales graves, menos graves, amenazas, torturas, apremios ilegítimos y detenciones arbitrarias. Los más graves hechos denunciados son los que constituyen mutilaciones oculares o los casos de tortura, apremios ilegítimos y violencia sexual. Un punto que para nosotros es relevante tiene que ver con lo que está sobre la mesa y que da cuenta de la sistematicidad y generalidad de estas violaciones de derechos humanos. A la primera pregunta, ¿hay violación de derechos humanos? Hemos constatado que sí hay violación de derechos humanos. Pero a la segunda pregunta, si estas son sistemáticas y generalizadas, la Defensoría estima que tenemos que aplicar los estándares internacionales en la materia, porque efectivamente son estos los que corresponde aplicar, porque el Estado de Chile ha suscrito instrumentos internacionales en la materia que implican responsabilidad internacional para el Estado. La Corte Interamericana, en primer lugar, ha establecido estándares respecto a la obligación que pesa sobre el Estado en orden a limitar el uso de las Fuerzas Armadas para el control de disturbios internos. Entonces, un primer elemento que es importante verificar tiene que ver precisamente con decretar el estado de emergencia, y aquí es súper importante señalar que evidentemente el estado de emergencia solo autoriza limitar 2 derechos fundamentales, la libertad de desplazamiento y la de reunión. Y a diferencia de lo que señaló el canciller, si se hubieran limitado otros derechos o incurrimos en una situación de abierta ilegalidad, como ocurrió en la especie, producto de la vulneración de otros derechos fundamentales, o bien estamos en presencia de un estado de sitio que permitiría eventualmente limitar las atribuciones, por ejemplo, de otros poderes del Estado. Entonces me parece que hay claramente una imprecisión en ese planteamiento, ¿no? ¿Qué es lo que dice la Corte? Dice, la Corte Interamericana es enfática en señalar que el uso de las Fuerzas Armadas es inadecuado para controlar disturbios internos y citotextual, que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar el enemigo y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales. Entonces, lo que hace el sistema interamericano es efectivamente que las fuerzas de orden y seguridad pública sean las que en definitiva restablezcan el orden público, pero no aquellas que están precisamente a salvaguardar la seguridad nacional, como una manera precisamente de proteger a los civiles que se están manifestando. La Comisión Interamericana precisa que por lo irreversible de las consecuencias que podrían generarse del uso de la fuerza en el contexto de protesta social, esta es la última ratio. Debe ser limitada cualitativa y cuantitativamente. Debe estar destinada a impedir un hecho de mayor gravedad que el que provoca la reacción estatal. El uso de la fuerza por agentes del Estado debe salvaguardar estrictamente los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad, y ello no es garantizado adecuadamente cuando en definitiva se busca que sean las Fuerzas Armadas las que se hagan cargo del control del orden público. Respecto a cuál es la naturaleza de los hechos que constituyen vulneración a derechos humanos y la forma de calificarlo de cara a la evidencia que hoy día tenemos.
es importante tener en claro que la infracción a la integridad física y psíquica atenta contra la dignidad humana establecida en el artículo 5 de la Convención Americana. La Corte Interamericana califica como un atentado a la dignidad humana una multiplicidad de acciones de distinta gravedad. Y esto es súper importante porque va a corresponder a esta comisión, así como a otras instancias, tanto judiciales, administrativas y políticas, poder en definitiva calificar estos hechos. La infracción del derecho a la integridad física y psíquica de las personas es una clase de violación que tiene distintas connotaciones de grado y abarca desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes crueles, inhumanos o degradantes, cuyas secuelas físicas o psíquicas varían de intensidad según los factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada situación concreta. Es decir, aquí es súper importante tener en consideración la particularidad de la víctima y del contexto en el cual se genera en definitiva la vulneración. Bajo esta figura precisamente el desnudamiento dirigido contra personas de la diversidad sexual o dirigido contra mujeres busca precisamente socavar la dignidad de la persona y por lo tanto aumenta la penalidad o la gravedad del hecho. La Corte Interamericana ha sostenido que la mera amenaza de que pueda ocurrir un atentado a la integridad física o psíquica en los términos establecidos en el artículo 5 de la Convención Americana puede constituir en sí misma una transgresión a la Convención y dentro del marco de actuaciones indica que no solamente el sufrimiento físico constituye un atentado a la dignidad humana, sino que también la angustia física y moral. La amenaza de sufrir grave lesión física podría configurar tortura psicológica y eso fue lo que estableció precisamente en el caso de la masacre del Plan de Sánchez con Guatemala, donde la Corte se pronunció precisamente a las dimensiones de género que tiene la violencia sexual ejercida por agentes del Estado. La tortura, sin lugar a duda, está prohibida como un imperativo moral en el derecho internacional de los derechos humanos. Por lo tanto, si en nuestra sociedad han tenido lugar hechos de tortura, la verdad que hemos establecido un forado en nuestra democracia que debe estructurarse sobre la base del respeto a los derechos fundamentales, particularmente aquellos que configuran el jus cogens internacional. La tortura y las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes están expresamente prohibidos por el derecho internacional de los derechos humanos. Dicha prohibición subsiste en las circunstancias más difíciles y dentro de las circunstancias difíciles se cita la guerra, la amenaza de guerra, la lucha contra el terrorismo y cualquier otro delito, el estado de sitio de emergencia, conmoción o conflicto interno, suspensión de garantías constitucionales, inestabilidad política interna u otras emergencias o calamidades públicas. Es decir, no puede utilizarse el contexto de las situaciones de violencia que se pueden estar suscitando en el país para suprimir, en definitiva, los derechos fundamentales. Pero vamos a la violación sistemática y generalizada de derechos humanos. Hay dos elementos que es clave tener en consideración a la hora y que no tienen que ver con lo que uno piensa o lo que uno cree. El análisis contextual nos debe llevar a verificar, 1, extensión geográfica y temporal de los hechos, es decir, si los hechos han ocurrido en todo el territorio nacional, la cantidad de las víctimas, la gravedad de las acciones de represión, la existencia de ciertos patrones de conducta llevados a cabo con recursos del Estado, que responde a una conducta definida y avalada desde la cúspide del poder estatal. Existe sistematicidad cada vez que la comisión de un conjunto de actos no se explica por el azar, sino que responden a actos que guardan cierta similitud. La violencia sexual, por ejemplo, constituye en definitiva una expresión de sistematicidad por la gravedad de los hechos y precisamente cuando las autoridades gubernamentales se niegan a reconocer la dimensión de este tipo de ilícitos perpetrados en el contexto de protestas sociales. Así lo resolvió en el caso Atenco con México. Cuando afecta a niños, niñas y adolescentes,
particularmente cuando son víctimas porque han sido expuestos a hechos de violencia, no habiéndose salvaguardado sus derechos económicos, sociales y culturales, los que se han visto limitados, por ejemplo, por un bajo gasto social. Son diversos los informes de la Comisión Interamericana que así lo establece. Establecer condiciones de impunidad y tolerancia de actividades atentatorias contra los derechos humanos. Y esto es relevante porque lo que se planteaba en la presentación anterior tiene que ver precisamente con este punto en particular, ¿no? Cuando lo que establece el sistema interamericano es que el Estado y particularmente las altas autoridades son responsables en caso de tolerancia de aquellas actividades que de modo general atentan contra derechos humanos. Y ello es un importante elemento para caracterizar violaciones de derechos humanos como prácticas sistemáticas. Finalmente, lo que dispone en términos de obligaciones del Estado, el estándar internacional, es que en situaciones graves y sistemáticas de violaciones de derechos humanos, los deberes de adoptar medidas activas de prevención y protección a cargo del Estado son obligaciones que impone la Convención. Entonces, me voy a tomar un minuto para definir que no solamente estamos en presencia frente a estos hechos de elementos que tienen que ver con la sistematicidad y generalidad, sino que también la sistematicidad y la generalidad tiene una serie de antecedentes que permiten constatar si estamos en presencia de crímenes de lesa humanidad. Y cuando se hace alusión precisamente al Estatuto de Roma y a la Ley 20.357, lo que estamos definiendo no es solo la sistematicidad y generalidad, sino que estamos definiendo si además constituyen los elementos típicos del crimen de lesa humanidad. En nuestra presentación verificamos el estándar internacional en la materia y la noción de ataque, que es uno de los elementos típicos, implica todo tipo de maltrato a la población civil, una línea de conducta que involucre la comisión de actos de violencia, debe ser sistemático generalizado debe ser masivo, y sistemático debe responder a un patrón, a un plan metódico, la naturaleza organizada de los actos o un patrón de conducta organizado, y los criterios para verificarlo son los que señalamos anteriormente. La actuación del presidente de la República, y con esto termino para dar la posibilidad a que Fernanda nos muestre cómo ha sido el trabajo en terreno de la Defensoría. Si queremos ponderar a la luz de estos criterios la actuación del presidente de la República, debemos ponderar los elementos que indican que la vulneración sistemática y generalizada de derechos humanos por agentes del Estado responde a decisiones adoptadas y avaladas por la máxima autoridad del país. Y aquí yo creo que hay tres elementos que es clave de considerar y que constituyen acciones. Uno, el discurso público de descalificación y de demonización de los protestantes, ¿no? Tal vez la expresión más clara a este respecto ha sido la palabra del presidente de la República cuando dice: mire, estamos ante un enemigo poderoso. El aval político a las fuerzas de orden y seguridad pública y la ocurrencia de eventos similares en distintos lugares del país, la persistencia en el tiempo de estas conductas, el uso de recursos públicos que, por cierto, son de conocimiento de las máximas autoridades, independiente de quién compró los balines. La verdad que hoy día la provisión de esos recursos responden directamente a acciones definidas por las autoridades del Estado, la intervención de prácticamente la totalidad de las fuerzas de orden y seguridad. Cabe recordar de que incluso han sido llamados reservistas para fortalecer la actuación de las fuerzas de orden y seguridad, y el uso de militares para contener el orden público. Estas son, en definitiva, algunos de los elementos que debieran ser testeados para definir si, habiéndose cometido hechos que sin lugar a dudas son constitutivos de violación graves a los derechos humanos, cumpliéndose todas las condiciones para establecer que son sistemáticos y generalizados, cuáles son las actuaciones que el presidente de la República ha tenido y que implican entonces responsabilidad política respecto de estos hechos.
Le doy la palabra a Fernando.